Miguel, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, a ver, ¿cómo se vivió allí? Porque lo que dice Luis, Tite también estaba molestísimo porque Feijóo no insistió en la pregunta. Claro que podía haber dicho, cariño, dile que conteste a esa pregunta. Pero claro, aquello sería un follón. Y pasó al argumentario, digamos, básico, que luego también es verdad que repitió el Partido Popular, sobre todo lo de señor Uno. ¿A quién se le ocurrió lo de señor Uno? Bueno, es que viene en el informe de la UCO. El señor Ya. Uno es Pedro Sánchez, según las revelaciones de las investigaciones de la Guardia Civil, y creo que es así como le debemos llamar a partir de ahora, porque es así como le llamaban y como le identificaban los miembros de la trama, ¿no? Sí. El señor Uno es Pedro Sánchez. Todas las autopistas de la corrupción del Partido Socialista conducen a Pedro Sánchez. Y creo que nuestra obligación es señalarlo como el principal responsable, ¿no? Es verdad que en estos momentos hay una estrategia en el Partido Socialista que es establecer un cortafuegos y decir que nadie sabía lo que hacía Ábalos. No, vamos a ver. Bueno, El antes número era, uno, nadie sabía lo que hacía Coldo. efectivamente, el número uno es Sánchez, es el que ordenaba. El número dos de esta trama de corrupción es Ábalos, que es el que ejecutaba. Y yo ayer señalé al ministro Marlaska como el número 3 de una trama porque es el que trataba de tapar absolutamente todo a través del uso de los medios de la Guardia Civil y los medios de su ministerio, primero dando un chivatazo por el que los miembros de la trama fueron conocedores de que estaban siendo investigados por la UCO. Y hecho nada menos que por el director general de la Guardia Civil. Nada más y nada menos que luego cesó, Sí. facilitando móviles opacos para los cabecillas de la trama para que estuviesen fuera del control de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y comprando, hay que recordarlo desde su propio ministerio, mascarillas a esa trama corrupta, ¿no? Yo creo que ayer en el Congreso lo que vimos es un gobierno a la fuga. El primero que salió por piernas ayer fue Pedro Sánchez. Tardamos 10 minutos en entender por qué. Y es que a los 10 minutos ya todos los medios de comunicación estaban contando que el Tribunal Supremo acababa de imputar por un delito de revelación de secretos Entre y otros, hay vulneración varios. Sí. del derecho a la defensa de un particular, nada más y nada menos que al fiscal general del Estado. Quien debía velar y quien debía perseguir la comisión de delitos los había cometido en beneficio del gobierno de España, quien lo había nombrado, ¿no? Yo creo que la figura del fiscal general del Estado es una figura tremendamente sórdida en una democracia moderna como la nuestra. Yo le conozco bien porque es gallego. Y los gallegos hemos podido verlo en el año 2019 participar con todo descaro, siendo fiscal de medio ambiente, en actos del Partido Socialista, en actos electorales preparativos de la campaña electoral, en actos de pre-campaña. Allí estaba, junto al candidato socialista a la Xunta de Galicia en el año 2019, ¿no? Por lo tanto, creo que estamos ante una persona idónea, no porque lo diga yo, sino porque ya lo ha dicho el Consejo General del Poder Judicial, una persona que ya ha sido condenada por el Tribunal Supremo por abuso de poder para beneficiar a su antecesora en el cargo. Creo que es una persona que no puede estar ni un minuto más en el cargo que ocupa, ¿no? Pero es el mayor exponente de lo que representa y significa el sanchismo. El señor Álvaro García Ortiz es el referente de lo que significa el sanchismo, que es colonizar todas las instituciones del Estado para ponerlas al servicio, ni siquiera del partido, al servicio de los intereses de Pedro Sánchez, ¿no? Se ha convertido en una especie de abogado de familia de la señora Begoña Gómez, en un ejercicio de, bueno, pues intentar generar, bueno, pues una cortina de humo y dirigir los tiros hacia un caso creado de forma artificial para dañar a un rival político y que ese caso sirviese de cortina de humo, efectivamente. Pero déjeme, Begoña, si esto está tan claro, ¿por qué ustedes no han llamado a declarar, al menos en el Senado, a Sánchez y a Begoña? Es más, ¿por qué desde el principio Feijóo se empeñó en que las mujeres no entran cuando luego a Feijóo, a Eva Cárdenas, a un hermano, a un primo, a otro, y además con acusaciones que no existían, con cargos, con trabajos que no se tenían, es decir, que aquello no se sostenía de ninguna manera? Y sin embargo, choca, por ejemplo, el discurso de ayer del señor Uno, el suyo, el de Jaime de los Santos, que aquello fue como la mascletá, el cohete final, cuando les dice, por favor, dejen de mentir. Y si son incapaces de dejar de mentir, dejen de robar. Y ahí se acabó la historia. Gracias, cariño, adiós. Bueno, pero eso choca con el hecho de que no hayan llamado a declarar ni en el Senado, ni en el Congreso, ni a Begoña, ni al marido de Begoña.
Bueno, yo creo que las responsabilidades de la esposa del presidente, no la presidenta, como dice Pachi López, se depurarán en los juzgados correspondientes y todo parece indicar que va a ser así. Está imputada por un delito de tráfico de influencias y por otro de corrupción, y creo que las responsabilidades políticas le corresponden al presidente del gobierno y donde debe dar cuentas en la comisión de investigación en el Senado. Es verdad que aquí se está desarrollando al mismo tiempo una investigación judicial y en paralelo la investigación en la comisión parlamentaria, ¿no? Y a veces los tiempos no son los mismos, y yo creo que cuanto más retrasamos la comparecencia de Sánchez en el Senado, más información tenemos en su contra. Sí, pero y eso por no lo tanto, sabían. Creo que hay que medir los tiempos. Como usted ha dicho, no lo sabían antes de... Pero hay otra cuestión. ¿Ustedes creen que es que lo ha hecho Begoña y el pobre Sánchez ha tenido que protegerla? Yo no lo creo, y viendo lo de la UCO, está claro que es Sánchez el que lo lleva, y ella más bien es un escudo humano que le sirve para montar el numerito de que va a meditar a ver si vale la pena seguir haciéndonos felices y tal. Begoña no tiene ni puñetera idea de nada, porque además su nivel intelectual es el de una ameba, y sin embargo está metida en los tinglaos como correo. Pero el zar es Sánchez, no es Begoña. Si me lo permites, Federico, porque hay una cuestión sobre eso que quería preguntarle. ¿Están ustedes tranquilos en el Partido Popular? Porque en ciertos ámbitos judiciales están extrañados que, igual que el caso Koldo Ábalos avanza judicialmente y policialmente, y hay una serie de revelaciones de informes de la UCO, no parece que el equipo de la UCO que está trabajando en el tema de Begoña y Barrabés vaya con la misma diligencia. Hay cierta sorpresa, y ha mencionado además al ministro Marlaska, que no está muy, y sabemos qué papel ha jugado ciertas partes de la Guardia Civil en todo esto. ¿Están tranquilos con la instrucción policial del caso Begoña? Porque, no sé, parece que no acaba, no hay horizonte, ¿no?, de que se empiecen a desvelar ciertas grabaciones, la descarga de los móviles, en fin, y es fundamental para todo lo que estamos hablando. Llama la atención la diferencia de velocidad entre un caso y el otro, ¿no? Bueno, nosotros confiamos en la justicia, no puede ser de otra forma, y confiamos en la actuación de la UCO. Es verdad que bajo el mandato de Marlaska se ha modificado una norma interna que obliga a la UCO a informar de sus actuaciones a los mandos de la Guardia Civil. Y eso se ha modificado bajo el mandato de Marlaska. Claro. Y por eso se ha producido el chivatazo en el caso Koldo. Y a nosotros nos preocupa, efectivamente, porque confianza cero en el ministro Marlaska. Es un sicario al servicio de Pedro Sánchez. Confianza cero. Pero confiamos en la UCO, confiamos en la profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y confiamos en la justicia. Y por eso al gobierno lo que le decimos es que más pronto que tarde se va a saber todo. Y le pedimos al gobierno que deje de escapar y que asuma las responsabilidades, al menos las políticas. Porque la realidad es que si el señor Ábalos tuvo que dimitir por todo lo que supimos del señor Koldo, hoy Sánchez debería dimitir por todo lo que sabemos del señor Ábalos. Simplemente aplicando la misma lógica que a ellos les llevó a exigirle la entrega del escaño al exministro de Transportes, pero eso fue después. Aplicando la misma lógica, Sánchez debería estar hoy convocando una rueda de prensa, anunciando su renuncia y convocando a los españoles a las urnas. Bueno, pero solo un detalle. Precisamente la UCO, y por eso se ha dicho, este es el último acto de aclamación a Pérez de los Cobos. Es decir, había dos personas de máximo prestigio en la Guardia Civil, Pérez de los Cobos y Sánchez Corbí, y de alguna manera la UCO de golpe saca lo que se entiende que es aproximadamente el 25% de lo que aparece en los móviles. Se cree que falta por volcar al menos el 75%, más lo que salga conectado con allí, pero vamos, con el 25% que ha salido ya es una barbaridad. Y es que recuerdo que precisamente la venganza de Marlaska es porque no hacen lo que él les manda, que es hacer, en el fondo, como apareció el jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil cuando la pandemia. Dice que ellos estaban dedicados a impedir que la gente hablara mal del gobierno, como si esa fuera la función de la Guardia Civil. Es evidente, y siempre ha habido, un sector pata negra, el Galverde, etcétera, que con los gobiernos del PSOE siempre actuó por su cuenta, una especie de banda particular. Pero en estos momentos estamos ante algo mucho más gordo, porque está la relación con Caracas, que es lo último, y ya le cedo a Luis la palabra. Pero todo lo que está apareciendo
es que desde el principio hay un cordón umbilical en toda la trama de corrupción de este gobierno que entronca directamente con la trama de corrupción de Zapatero. Hoy comentamos en Libertad Digital toda la historia de los lingotes de oro, de cómo Zapatero además empieza a estar celoso de Ábalos porque quiere tener un canal propio y por tanto una coima propia, etcétera. Pero es que lo de que después de los lingotes de oro aparezca Zapatero, después de que lo negocia Aldama, es que estamos ante la misma estructura delictiva. Y da la impresión a veces de que el PP se queda sorprendido por la virulencia de los datos, no sé por qué han puesto en marcha este verano esa cosa de la conciliación y tal, pero o que es tan gordo que ustedes no esperaban, por ejemplo, todo lo que ha salido en la relación con Delci, con Caracas, todo ese grupo que está desde el primer día, está allí ya. Bueno, yo es que creo que aquí teníamos intuiciones que una vez que los informes de la UCO se han ido conociendo, se han convertido en cuestiones que se han podido constatar como reales, ¿no? Y la realidad es que estamos ante una trama de corrupción que vincula a 11 ministerios del gobierno de Pedro Sánchez. Estamos ante un gobierno podrido, esa es la realidad, y el número uno es el señor Sánchez. Esa es la realidad de las cosas. Él está en el meollo de todos y cada uno de los casos. Hemos conocido que en el desembarco de Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas, con maletas cargadas de lingotes de oro, Sánchez era conocedor previamente, mintió en sede parlamentaria. ¿Usted cree que eran lingotes? Lo digo porque a mí me puso 2 querellas Ábalos, el de Jessica, diciendo que yo había dicho que él sabía. Digo, hombre, ni que tuviera ojos, ahora hubiera dicho, hombre, por supuesto que sabría, si no, él lo había negociado antes, le hicieron una minuta de 4 días con una visita que ni el emperador de Persia. Es decir, está tan metido en el núcleo del poder que estaban todos a cargo de todo. Es el propio presidente del gobierno el que dice bien, textualmente bien. Es verdad que la UCO eso ya no eran deducciones lógicas que habíamos hecho. No, eran pruebas, son pruebas palpables, evidentes, que se pueden llevar ante un juez, etcétera. Pero antes decía Julián, ¿cómo creen ustedes que va a cursar todo esto? Porque hay una avalancha de datos que estamos todavía procesando. Los medios seguimos sacando datos que uno va espigando del informe de la UCO y ve que ahí no hay paja, es todo grano. Tiras de un hilo y sale otra línea siempre delictiva. ¿Cómo va? La inquietud que decía Julián creo que es razonable, viendo el comportamiento de alguna policía, de alguna guardia civil. En el fondo es si vamos a poder saber todo lo del caso Koldo Ábalos, que el gobierno ya ha decidido descontar de alguna manera, sí. Aunque como tú dices, es todo el mismo caso y es una ramificación, son ramificaciones sucesivas sobre el mismo núcleo. Siempre. No es que es una novedad ante otros casos de corrupción, otras épocas de corrupción, que eran elementos dispersos o separados. Aquí hay unas ramificaciones que... Es la primera vez que el presidente aparece como el centro. Claro, y todas son ramificaciones ministeriales, bueno, lo comentabais, ¿no? Pero bueno, si se puede, digamos, tratar con distinto tratamiento el caso Ábalos-Koldo con respecto al caso Begoña. Eso es un poco donde hay que tener cierta vigilancia, lógicamente. Y la trama de hidrocarburos, que también anda... Efectivamente, es que la realidad es que hay que hacer un mapa para determinar cuál es la estructura de corrupción que se ha manejado desde que Pedro Sánchez ha llegado al gobierno. Pero que esos mecanismos de corrupción y de tráfico de influencias han operado desde el minuto 1 que Sánchez llegó a Moncloa, y lo vemos en el caso de la cátedra de la mujer del presidente y de todos los negocios que vinculaban a personas. Y estamos viendo cómo en distintos casos de corrupción aparecen siempre las mismas personas. Hay un denominador común que es Aldama. No, Aldama no, que está en prisión. El amigo de Sánchez y Begoña está en prisión sin fianza. Y el íntimo de Delcy, según se dice. Claro, y por lo tanto Aldama no es el cabecilla de una trama, es el empleado de una trama. El que dirige esta trama de corrupción se llama Pedro Sánchez, el señor Uno. Y vincula a 11 ministerios, vincula a un fiscal general del Estado que ha participado también de una estrategia de distracción para tratar de taparlo todo. Es una trama corrupta y el gobierno está en el centro. Esto no es un caso en el que a un gobierno le salen 4 pillos en una dirección general que resulta que por la tarde nadie sabía lo que hacía y resulta que robaban. No, esto es una trama de corrupción organizada desde la presidencia del gobierno, desde el minuto 1 de llegar al gobierno de España.
Y en eso ha convertido Pedro Sánchez el Partido Socialista y en eso ha convertido a su propio gobierno, ¿no? En la sesión de control ayer veíamos a Sánchez salir corriendo, nada más acabar su pregunta, no se quedó a escuchar ni siquiera las preguntas que se le planteaban desde la oposición a su vicepresidenta primera, salió rápidamente, a los 5 minutos se conocía, se hacía público la imputación del fiscal general del Estado nombrado por él contra la voluntad del Consejo General del Poder Judicial. En fin, estamos ante un gobierno acorralado por la corrupción y nuestra obligación como oposición es apretar para que se sepa absolutamente todo de lo que ha ocurrido en esta grave trama. Lo que pasa es que a mí me llamó mucho la atención cuando estaba tranquilamente el fin de semana en mi casa y recibo las alertas informativas. Junta directiva o comité de consejo, dirección urgente el domingo. Antes sí, bueno, y entonces digo, Dios mío, no sé, pues qué van a hacer, o sea, y bueno, y luego veo con gran asombro que después de la reunión ustedes plantean una querella por algo que no está en el sumario de la UCO, que no digo que sea baladí, digo sencillamente que es la información de un periódico de Objective con los famosos maletines en la sede de Ferraz. Me dicen mis espías paraguayos que es altamente probable que esa querella no prospere. O sea, ustedes pueden haber montado un lío monumental para haberle después dado la gran oportunidad al gobierno de que esa querella no prospere por falta de pruebas y entonces al final digo, ostras, pues tanto ruido para esto. Salvo que lo mismo hecho, se decía salvo sobre, que lo hayan hecho para eso. Lo mismo se decía sobre todo lo que tiene que ver con la denuncia contra la mujer del presidente, Begoña Gómez, y al final esas denuncias han prosperado porque había fondo, ¿no? Nosotros le damos credibilidad a esos hechos. ¿En base a qué? Y ¿En base bueno, a qué? pues se le da credibilidad porque la realidad es que todo lo que se ha publicado por distintos medios de comunicación contra el gobierno se ha podido constatar. ¿Solo lo que se ha publicado? Nosotros creemos que esa querella tiene viabilidad, no es la única acción judicial. No me haga usted un Sánchez, le estoy preguntando, no me salga usted suelo por contestar solo, a las preguntas. ¿Solo siempre. lo que se ha publicado o ustedes tienen alguna información adicional en la que sustenten esa querella? Las informaciones que dispone el Partido Popular es que estamos ante un caso de financiación ilegal del Partido Socialista y nuestra obligación es ponerlo en conocimiento de la justicia. Y presentar una querella es la forma de actuar. Nosotros también estamos personados como acusación en el caso Koldo, y aquí, como diría el expresidente del Partido Popular, José María Aznar, el que pueda hacer algo que lo haga, y nosotros lo estamos haciendo. Nuestra obligación en estos momentos es echar a Sánchez del gobierno, acabar con este gobierno lo antes posible. Y lo vamos a hacer con todos los medios a nuestro alcance. Y si los medios son judiciales, también lo vamos a hacer. Y si podemos hacerlo desde el ámbito parlamentario, lo vamos a hacer. Creo que este es un mal gobierno, no solo por las políticas que desarrolla, sino porque creemos que Sánchez es una amenaza para la democracia en España y nuestra obligación es echarlo lo más pronto posible. Y es lo que vamos a tratar de hacer. Ustedes no llaman de momento a Sánchez y a Begoña Gómez en la comisión en el Senado, sí lo hacen en la Asamblea de Madrid, en concreto el próximo 13 de noviembre Begoña Gómez tendrá que declarar en esa comisión de investigación. Me gustaría saber qué grado de interlocución, si es que existe, hay entre los dos equipos, Congreso, Senado, Asamblea de Madrid, y por otro lado, coincidiendo además con la presencia aquí de Julián Quirós, en la última entrevista que estuvo usted, le preguntaba a Julián por la figura de Zapatero. Hoy tenemos más información de Zapatero, esas reuniones con Delfi, con Maduro, después de la llegada a Caracas de los lingotes de oro. ¿Van a emprender ustedes algún tipo de acción contra el expresidente del gobierno en función de las informaciones que están saliendo publicadas? Bueno, yo creo que, mire, las cámaras son autónomas, ¿no? Y por lo tanto las acciones que decidimos en el Grupo Popular en el Congreso y en el Senado y las que pueda decidir el Partido Popular en la Asamblea de Madrid son independientes y cada uno decide los tiempos con los que cree más oportuno actuar, y por lo tanto todo mi respeto a la actuación de la Asamblea de Madrid. Y en ese sentido creo que cada uno debe actuar como considera y en el momento que considera más oportuno. ¿Pero hay alguna comunicación entre los equipos? De forma fluida y habitual. Yo acabo de enviarle un mensaje a Isabel Díaz Ayuso, que por cierto está de cumpleaños. Fíjate. Con respecto a, lo digo porque como aquí seguro que la audiencia le tiene mucho cariño, pues estoy seguro que más de uno se animará a hacer lo propio. El votante del PP tiene esa manía, le gusta. Y seguimos celebrando cumpleaños, ¿no? Y siguen celebrándolo con Casado dentro del partido, cuando continuamente es objeto de calumnias, apoyándose en Casado por parte de Sánchez. ¿Qué le impide a Feijóo echarlo de una vez?
porque ya es una cuestión de respeto a los votantes, creo yo. Ya sé que él llegó pasteleando, lo hizo muy bien, salió muy bien, la empanada perfecta, el berberechos. El problema es que el berberecho repite. Y ayer mismo volvió a sacar la calumnia apoyándose en Casado, otra vez. Y eso pasa porque el bicho sigue ahí. Bueno, nosotros a quien queremos echar es a Pedro Sánchez y es en lo que estamos centrados, ¿no? Sí. Y por lo tanto, cualquier distracción creo que es perder la fuerza, ¿no? Y con respecto a Zapatero, yo es que creo que el papel de Zapatero es tremendamente tenebroso, pero que está en el fondo de todo. Zapatero dicta la política exterior de España. Los intereses de Zapatero y los intereses que representa Zapatero marcan la política internacional del gobierno de Pedro Sánchez. Y eso es tremendamente grave. Creo que en la posición de nuestro país, del gobierno de nuestro país, con respecto a lo que está sucediendo en Venezuela, creo que está condicionado por los intereses de Pedro Sánchez, y que tiene Zapatero, que representa Zapatero allí. Y por lo tanto creo que en algún momento llegaremos a saber exactamente cuáles son los intereses reales, a qué responde la actuación de Rodríguez Zapatero allí y por qué el gobierno de Pedro Sánchez se pliega a esos intereses. Y por lo tanto podemos tener intuiciones, pero falta que esas intuiciones se concreten en hechos ciertos que nos permitan actuar, ¿no? Pero creo que es tremendo, en una democracia como la nuestra, ver a un expresidente del gobierno amparar a una dictadura que vulnera los derechos democráticos de todo un pueblo venezolano, ¿no? Perdón, no, es que hay ya preguntas, que llegan preguntas para una Tellado. cosa que yo creo que viene, dice que la principal misión del Partido Popular es echar a Zapatero, y se entiende, denunciar, perdón, a Zapatero ya lo echamos, y hay que decirle a la gente que a Sánchez denunciar la corrupción, los delitos, investigar, censurar, y tenemos hoy la figura central del fiscal general del Estado, que siempre ha sido una figura polémica, pero nunca como en este caso se había llegado a tal grado de degradación, primer fiscal general imputado, su posible inhabilitación, en fin, lo que sea. Más allá de denunciar las prácticas del sanchismo, ¿qué compromiso hay en el Partido Popular? O sea, ¿qué compromiso, qué propósito hay en la derecha, en el centro derecho, estrictamente sobre la figura de la Fiscalía General del Estado? Es decir, ¿qué perfil, qué compromiso público adquieren aquí sobre la persona que tenga que ocupar ese puesto altísimo que tanto se ha degradado y que tanto se ha contaminado? Si ustedes llegan al gobierno, cuando lleguen en algún momento. Mire, nunca en España habían imputado al fiscal general del Estado, que es una institución que debe perseguir delitos, y lo que hemos visto es que al fiscal general del Estado se le imputa precisamente por cometer uno, vulnerando el derecho a la defensa de un particular, ¿no? Creo que nos coloca en una situación inédita, pero que al final se enmarca en una estrategia de gobierno. Sánchez lo que ha tratado es de colonizar todas las instituciones del Estado y ponerlas al servicio de su partido y de su persona. Bueno, nosotros hemos presentado un plan de regeneración democrática del que Sánchez se ha reído, y ahora, conociendo todo lo que ha hecho, entendemos por qué, que nos tiene que llevar a despolitizar determinados nombramientos de instituciones que están al servicio del Estado y no al servicio del partido del gobierno de cada momento, ¿no? Y creo que los nombramientos del fiscal general del Estado tienen que estar exentos de polémica y tienen que ser personas que reúnan las condiciones mínimas de neutralidad política y que, por lo tanto, le generen a la institución que les toca dirigir la credibilidad necesaria que no se debe perder. Yo creo que los fiscales de nuestro país no merecen el descrédito que supone que Álvaro García Ortiz continúe al frente de la institución. No lo merecen. No lo merecen. Nosotros confiamos en los fiscales de España, en su profesionalidad, en su imparcialidad, y creemos que el fiscal general lo único que hace es manchar el nombre de la institución. Y eso no debe volver a suceder en nuestro país. Es verdad que tenemos que hacer una reflexión de cara a futuro, porque determinados nombramientos no pueden quedar a expensas de la buena fe del gobierno de turno, y hay que reforzar los mecanismos de nombramientos de instituciones que deben garantizar su neutralidad, y creo que en eso debemos avanzar, porque el Partido Socialista es un peligro para España, al menos el de hoy, y por lo tanto, como nosotros defendemos la alternancia política en el gobierno
y como aspiramos a gobernar más pronto que tarde y echar a Pedro Sánchez, pero seguro que después de un gobierno del PP vendrá otro del Partido Socialista, y como hoy nosotros ya no confiamos en el Partido Socialista, aún no nos ha dado una debemos alegría, blindarnos ya frente a nos ese viene escenario. con que volverá. Bueno, pero Bueno, a ver, esperemos Luis que no. tiene derecho, que nació en una Esperemos que se vaya. fiscalía. Pero yo tengo que decir que las preguntas ya, o sea, entiendo que esto es lo más importante y por eso no he querido meter, digamos, desviar la conversación, pero hay dos preguntas con carácter retroactivo que me gustaría hacer. Primera, ya ha pasado un tiempo. ¿Va a pasar algo con aquellas personas que cometieron el error imperdonable por parte del Partido Popular de no darse cuenta de las consecuencias prácticas de la ley que va a beneficiar a los etarras? Y dos, ¿en algún momento van ustedes a hacer, don Miguel, algún examen de conciencia, algún golpe de pecho por la instrumentalización que hicieron de las víctimas del terrorismo y esa entrada, desde mi punto de vista, muy desafortunada de Marimar Blanco en el Congreso de los Diputados? Bueno, vamos por partes. Nosotros lo primero que hemos hecho, una vez que conocimos la premeditación, nocturnidad y alevosía del Gobierno de España en la tramitación de una ley que pretendía... Porque los vigilantes del Partido Popular aquella noche estaban durmiendo. Premeditación, nocturnidad y alevosía, porque nadie advirtió de la trampa. Absolutamente nadie. 2 años antes, don Miguel. Ni los letrados... No, los letrados no, que ya sabemos a quién sirven. Pero 2 años antes esto se planteó. Y además hay el recurso, la Asociación de las Víctimas, la AVT, y Macarena Olona, que entonces estaba todavía en lo que era aquel partido, pero es que además consta. Y había gente del PP, pero en ese momento era Vox el que llevó la voz cantante con la AVT. Es decir, se sabía. No han hecho más que repetir, es verdad que con una triquiñuela y con una desatención. Yo creo que hubiera salido igual, salía igual la votación. Igual. Pero es verdad que hay un punto de que no funciona bien. Y luego la historia, a mí también como víctima del terrorismo, lo de Marimar Blanco, me resultó insoportable. O sea, fue una instrumentación, exaltando como para tapar lo otro. Lo otro era un delito de desatención. Esto es una instrumentalización innecesaria, además. Si la gente que vota PP ya está con las víctimas, ¿qué necesidad de exagerar? Yo es que no lo entiendo. Últimamente no les entiendo a ustedes del todo. Bueno, yo lo que quiero dejar claro es que la ley que reduce penas a terroristas que están en prisión le impulsa al Gobierno de España con premeditación, nocturnidad y alevosía, utilizando una enmienda por la puerta de atrás que presenta Sumar y que por lo tanto se aprovecha un mecanismo de enmiendas en lo que era simplemente una transposición de una directiva comunitaria. Pero no. Sí, hombre, es así. Es no, una decisión del Gobierno. Pero en la puerta de atrás, pero ustedes no tenían a nadie apostado en la puerta de atrás. O sea, una enmienda entre por la puerta que entre. Ustedes no leen esa enmienda, no valoran esa enmienda, y no son capaces de saber qué conclusiones lleva esa enmienda. La realidad es que nadie lo vio. En el momento de la tramitación de la ley, nadie lo vio. Por eso le pregunto. Ningún ponente de la ley, pues eso es exactamente lo que lo vio. De acuerdo. Ningún cronista parlamentario tampoco lo vio. La VT tampoco advirtió. La VT sí advirtió. Y los letrados de la Cámara... Sí advirtió. La VT advirtió a posteriori y en su día hace 2 años lo había dicho. O sea que no va a pasar nada. Pero la realidad es que en ese trámite parlamentario nadie advirtió de las consecuencias de esa enmienda que parecía inocua de Sumar. Todo el mundo estaba muy pendiente de una enmienda de Junts que pretendía beneficios para Puigdemont. Y los ojos de todos los ponentes de esa ley se fijaron en esa enmienda que el Partido Socialista estaba tratando de transaccionar con Junts para meterla en la ley. Y la otra enmienda que le introduce Sumar pasó inadvertida para todo el mundo en aquel momento del mes de julio. Lamentablemente pasó así y nosotros pedimos disculpas en aquel momento. Si el Partido Popular hiciese dimitir a los ponentes del PP en esa ley, lo cierto es que podríamos engañar a la opinión pública y hacerle creer que los dimisionarios son los responsables de la aprobación de esa ley. Y el único responsable de la aprobación de esa ley es el Partido Socialista y sus socios. Yo no lo veo así. Por lo tanto, yo tengo que dejar claro que nosotros pedimos disculpas por ese error. A nosotros se nos pasó esa enmienda y nadie le vio en ese momento la gravedad y las consecuencias que tenía. Tampoco nadie advirtió en aquel momento de esa gravedad. Y por lo tanto, si yo le cojo el cargo a esas 3 personas que participaban en esa ponencia, cualquiera puede interpretar que la reducción de penas fue por culpa de esas 3 personas. Y no lo fue. La reducción de penas fue culpa del Partido Socialista y sus socios. Tal es así que una vez que el pasado lunes
el Senado veta la ley y obligatoriamente tiene que volver al Congreso para volver a ser debatida, Francina Armengol, haciendo una nueva vez trampas, pretende enviar al BOE la ley y no someterla nuevamente al Congreso. ¿Y por qué? Pues porque la posición del Partido Socialista es vergonzante. Si la ley vuelve al Senado, vuelve al Congreso, tenga usted claro que votaremos en contra. Como votamos en contra en el Senado. Pero lo que no vimos en el Congreso, en la tramitación parlamentaria en comisión de las enmiendas, eso no lo podemos reparar y solo podemos pedir disculpas. Vamos a ver. Sobre Marimar Blanco, simplemente para que no se quede esa pregunta sin responder. ¿Comparte usted la entrada de Marimar Blanco el día después en ese pleno? Mire, No se estaba hablando fue de la esa propia cuestión. Marimar Blanco la que quiso asistir y nosotros le hemos dicho que por supuesto. Y quiso asistir fundamentalmente para enfrentar al Partido Socialista contra sus propias acciones. Para que delante de la víctima, de la hermana de la víctima, Miguel Ángel Blanco, Sánchez pudiese mirarle o no a los ojos. Mira, a mí se me ha criticado por sacar una foto con víctimas de terrorismo del Partido Socialista. Yo he retirado esa foto de mis redes sociales por respeto a las víctimas de terrorismo que se hayan podido sentir ofendidas. Pero la intención de mis actos yo no la retiro, que es enfrentar al Partido Socialista a su propia miseria moral, porque ellos van a reducirle penas a asesinos solo para que Sánchez tenga 6 votos para aprobar los presupuestos que le puedan permitir seguir en el gobierno. Y eso se llama miseria moral. El Partido Socialista es un partido de miserables. Si reniegan a la defensa de las víctimas del terrorismo, que era un denominador común de los partidos constitucionalistas. Y por lo tanto, yo asumo el error en la tramitación de unas enmiendas, pero yo lo que no permito es que se nos ponga en el mismo nivel moral que el Partido Socialista. Don Miguel, déjeme solo que le diga una cosa. Sí. No, pero si ya le he dejado 4 veces. Yo he sido respetuoso. No, si van a acabar echándome a mí. No. Lo único, solo quiero hacerle una consideración. ¿Por qué no se plantean ustedes que a lo mejor tienen que mandar un mensaje de conducta ejemplar? Es decir, si ustedes dicen hemos cometido un error, pero no vamos a hacer nada, pues entonces una persona que hace mal su trabajo necesitará algún tipo o eso va a pasar cuando ustedes lleguen al gobierno. Llegan al gobierno, hacen alguien más su trabajo y entonces ustedes, no, como no son responsables, no vamos a hacer nada. Es decir, esto es este es el cambio que propone por la vía de derecho el Partido Popular. Hay 3 señores que están en una ponencia, que no se enteran, que no leen la enmienda, que no saben cuáles son las consecuencias, pero como todo hubiera acabado igual, no vamos a hacer nada. Muy bien, fenomenal. Entonces, le pregunto, ¿el Partido Popular, como línea de conducta de futuro, va a dejar de penalizar a aquellas personas que no hacen bien su trabajo, don Miguel? Mire, yo creo que hay un abismo moral entre quien no ve la gravedad en una enmienda y en el trámite de enmiendas en una comisión parlamentaria no se advierte esa cuestión, de quien de forma premeditada, con nocturnidad y alevosía, tramita una modificación de ley para poner terroristas en la calle antes de tiempo. Punto. Ya has preguntado 3 veces, te ha contestado 3 veces. Tú has preguntado lo que sabes que no te iba a contestar y él ha contestado no lo que tú has preguntado. Correcto. Ya somos mayores. Sí. De Coruñesa a Ferrolano. ¿Por dónde van hoy las preguntas de los oyentes? Bueno, pues dejando al margen, señor Tellado, las preguntas relacionadas con la actualidad y con la corrupción, había muchas preguntas. Alguna la vamos a mantener relacionada con esta ley que mencionaba ahora Luis y este lío que ha habido en el Congreso y posteriormente en el Senado. No le voy a hacer spoiler, hacemos una pausa muy pequeñita y escuchamos a los oyentes a la vuelta. Es la mañana, es radio. Bueno, a ver, de Coruñesa a Ferrolano. Pues vamos a empezar por esos ecos que se escuchan todavía y que vienen desde la semana pasada relacionado con los terroristas. Y hay un asunto que más que preguntas son sugerencias que se repiten de manera incesante cada vez que viene usted o alguien de su partido. ¿Por qué no utilizan la misma munición sólida y contundente para cazar elefantes que utilizaron ayer en el Congreso? Porque, a ver, el Partido Socialista con perdigones caza elefantes y el Partido Popular con munición de gran calibre como la que tiene no puede cazar ni mosquitos. Por favor, sigan utilizando esa misma munición como ayer. Bueno, pues yo quería sugerirle al señor Tellado que a partir de ya se dirigieran a él
el señor uno, ahí a saco machacando y todo el rato cualquiera de ellos, el señor uno y el señor uno. Que me diga qué cree, para qué sirve hoy día el Senado, para qué sirve, estando el ínclito este de Sanchinflas desgobernando. ¿Para qué sirve el Senado? Porque se lo pasa luego el Congreso por el arco de triunfo. Los violadores en la calle, los terroristas en la calle, ¿qué van a hacer ustedes para evitar este atropello para las víctimas? ¿Qué le parece que tenga que volver ahora probablemente Zaplana para la cárcel y su compañero de filas, expresidente Mariano Rajoy, soltó a Bolinaga por lo mismo, por supuesto cáncer? Don Miguel, los españoles lo que queremos del Partido Popular es escuchar que se van a devolver las competencias de la Guardia Civil, la Policía Nacional, el País Vasco, Cataluña y Navarra. Que los niños van a poder estudiar castellano en Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia, en todos estos sitios. Que la ley trans se va a modificar de manera que de un día para otro no pueda convertirme de hombre a mujer. Señor Tellado, me gustaría que me explicase el porqué de esa procesión de los varones regionales por la Moncloa, cuando es sabido por todos que de Sánchez uno no se puede fiar, que no se va a conseguir nada y que la única intención de Sánchez es mostrar un PP dividido. ¿Por qué no unen todas sus fuerzas al 100% y en un único fin, que es acabar con Sánchez? Ya conciliarán todo lo que quieran cuando gobiernen. Bueno, hala. Primero, entre Rosana, Julián y Luis han hecho una presquí que ha sido más que el esquí. Ahora hay preguntas a elegir. Vale. Sobre el engaño al que nos ha sometido el gobierno con la ley que rebaja penas a los terroristas, yo solo tengo que decir una cosa. A mí se me ha acusado de ser un portavoz muy duro. A la vista de lo que ha sucedido, creo que no he sido lo suficientemente duro y que deberíamos ser más, porque el Partido Socialista hay que desconfiar absolutamente de todo lo que trae entre manos. Esa es la lectura que yo hago de la crisis que hemos pasado, ¿no? Con respecto al señor Uno, es que Sánchez es el señor Uno de esta trama, no porque lo diga el Partido Popular, es que lo dice la UCO y por lo tanto ese es el papel que le otorga una investigación policial a la que nosotros le damos todo tipo de crédito, ¿no? Víctimas, miren, nosotros vamos a tratar por todas las vías de frenar esta modificación de ley. Vamos a ver qué es lo que hace la señora Armengol, si es capaz de mandar al BOE una ley a pesar de que ha sido vetada por el Senado y lo que representa ese veto, que es que la ley debería volver al Pleno del Congreso de los Diputados. La señora Armengol tiene que saber que estamos vigilantes sobre ella, primero porque nunca debería haber sido nombrada tercera autoridad del Estado, el cargo le queda enormemente grande y desde luego está permitiendo que se prostituya el poder legislativo por parte del poder ejecutivo. Y eso no estamos dispuestos desde el Partido Popular. Esta señora pone el Congreso a disposición del Gobierno, obliga al Congreso a plegarse a los intereses del Gobierno y lo vemos pleno tras pleno. Y por lo tanto, mucho cuidado con lo que pueda hacer la señora Armengol, porque nosotros vigilamos todos y cada uno de sus movimientos. Con respecto al papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues es evidente que hay que defenderlas y hay que protegerlas. La realidad es que el gobierno de Pedro Sánchez ha otorgado a Bildu el liderazgo de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que eso es una burla, eso sí que es una burla a todas las víctimas del terrorismo. Y antes de la memoria histórica, redactada también por Bildu. Sí, sí. O sea, primero el relato y después la cárcel. Y desde luego nosotros eso no lo podemos consentir, ¿no? La última llamada hablaba de la procesión de varones del Partido Popular a la Moncloa. Bueno, nosotros creemos que es que las administraciones tienen la obligación de hablar y cuando un presidente del gobierno de una comunidad autónoma es convocado por el presidente del gobierno a una reunión, tiene la posibilidad de acudir y y poner encima de la mesa las reivindicaciones de esa comunidad, de ese territorio, frente al gobierno de España, y cada uno considera. Lo que no pueden pretender Pedro Sánchez es comprar la voluntad de presidentes autonómicos rompiendo la igualdad de los españoles, que es lo que pretende con el cupo separatista, con el cupo independentista que le ha otorgado a Cataluña, y desde luego en esta convocatoria de presidentes autonómicos no ha obtenido el respaldo de ningún presidente autonómico a esa cuestión, ni siquiera de los de su propio partido. Bueno, es que los Sánchez está muy solo. Bueno, pero ahí hay un problema. ¿Alguna vez reconocen ustedes que han metido la pata? Porque esta historia nace para llevarle la contraria a Ayuso, que dice: yo no voy a tomar café, si no me dan antes una minuta de los asuntos a tratar, no voy. Inmediatamente sale Iván Moreno, que por cierto no ha dicho nada de Zaplana y lo dijo de Griñán,
propósito del cáncer, la Juanma cárcel, Moreno. Juanma Moreno, y fue Rueda, su presidente regional, y salió diciendo, bueno, es que no nos ha hablado de nada, no nos ha escuchado. Pero que pensaban que les llamaba para algo más que hacerse la foto y dividir al PP. Chicos, es que se caen del guindo continuamente, ¿no? Bueno, los presidentes autonómicos han aprovechado esa convocatoria de reunión para poner encima de la mesa todas las deudas que el gobierno de España tiene con cada una de las comunidades. Rueda le habló de las infraestructuras, del abandono de las infraestructuras de Galicia, desde que Pedro Sánchez gobierna desde hace 6 años, ¿no? Fíjese que nosotros, la A6 está cortada a la altura de Pedrafita porque se ha caído un viaducto desde hace más de un año. Y el gobierno de Pedro Sánchez se desentiende como si no fuese su responsabilidad. Bueno, pues yo creo que es bueno que los presidentes autonómicos acudan a Moncloa para ponerle encima de la mesa pues todas las asignaturas pendientes del gobierno de Sánchez con cada una de las comunidades autónomas. Y cada uno decide si asiste o no asiste, y yo creo que es perfectamente legítima cualquiera de las dos actuaciones. Lo que pasa es que luego tienen que hacer esas reuniones para ver que están coordinados. Si hacen una cosa, hacen una cosa, y si hacen la otra, la otra. Pero sorber y soplar es un poco... Sobre todo porque cuando ustedes van, Sánchez, que es, diría usted, un delincuente común, y yo no le quitaría la razón, ha ido y vuelto ya varias veces, que son muy pardillos en esto de la picaresca política. Pero bueno, ayer estuvieron bien, ayer el PP estaba en oposición, que es para lo que se les paga a ustedes, para que hagan oposición. Y además, cada vez que viene aquí, aquí no hay nada gratis, ¿eh? De Ferrolano a Orihuelano, aquí esto es un medio de comunicación de verdad. Bueno, eso yo se lo he dicho a la ferrolana también, ¿no? Porque la parte honrada del gobierno o se aparta o se pringa. Y creo que Yolanda Díaz se equivoca manteniéndose dentro de un gobierno corrupto. Y creo que tiene alguna opción. Bueno, yo se lo he dicho el otro día en la audiencia en el Palacio Real después de los actos del 12 de octubre, ¿no? Porque coincidí con ella y se lo dije, ¿no? La parte honrada del gobierno, por muy honrada que se crea, si convive con el delincuente acaba contaminándose, y por lo tanto esto es un mensaje que hay que hacerles llegar no solo a los de Sumar, sino a todos los que están apoyando al gobierno de Pedro Sánchez. Me conmueve usted. Cree en los Reyes Magos y en el PSOE. Los Reyes Magos bien, pero el PSOE no, por favor. Pero en fin, muchas gracias, don Miguel, por estar aquí.